Muy bien, estamos listos entonces, hermanos. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. La clase anterior estuvimos hablando sobre el propósito de la creación. ¿Qué propósito tiene el Señor con la creación? ¿Sí? Y hablábamos nosotros de que ese propósito era de que el hombre pueda justamente vivir en relación con el Señor, en una unidad con el Señor, perfecta con el Señor, y pueda él administrar, ¿verdad? Eso vemos en el capítulo 1 y 2 de Génesis. Él puede administrar la creación, pueda poblar la tierra, ¿sí? Pueda llenar de seres humanos que adoran a Dios la tierra. Por eso el Señor les dice, reproduzcanse, ¿sí? Tengan hijos. Eso van a ver ustedes ya la semana pasada estuvimos viendo en el libro de Génesis capítulo 1 y 2. Pero en el capítulo 3 vemos nosotros de que el hombre cae en pecado, ¿sí? Cuando hablamos de caer, entonces estamos diciendo de que el hombre de una posición de perfección, de altura, él cae a la miseria del pecado. Entonces vemos nosotros de que ahí comienza el, el periodo de redención del hombre. En el momento en que cae, en Génesis capítulo 3 versículo 15 el Señor ya da la solución, pero eso va a llevar un largo periodo de tiempo. ¿Está bien? Entonces hablábamos nosotros de que ese era el propósito de Dios. Pero a pesar de que ocurre la caída del hombre en el pecado, los planes de Dios no son frustrados, ¿sí? Los planes de Dios no son frustrados. Él, lo que Él dice, Él lo va a hacer y su propósito original continúa siendo el propósito para toda la creación. Por eso nosotros vemos en la escatología cómo ese propósito original de Dios al principio se va cumpliendo ahora en un pacto mucho mejor que el anterior, con Cristo siendo nuestra cabeza y nuestro representante. Bueno, hoy vamos a ver algo muy interesante que a la mayoría de los cristianos, principalmente a los que son recién están comenzando en la fe, les le causa mucha curiosidad. ¿Qué pasa cuando morimos, verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros morimos, partimos de esta tierra? ¿A dónde va nuestro espíritu? ¿Qué es lo que pasa después, verdad? Eh, y son preguntas muy interesantes que a veces le dejan, ¿cómo les digo? No decirle atrapado, pero sí les deja enganchados a la gente hacia lo que podamos decir, ¿verdad? Así que hermanos, hoy vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa cuando muere una persona que ha sido salva por la gracia del Señor? ¿Y qué pasa cuando muere una persona que no ha sido salva por el Señor? ¿Ok? Vamos a comenzar entonces. Ven ahí la pantalla, por favor. Dice, a lo largo de la historia los seres humanos han tenido inquietudes sobre la vida después de la muerte y han buscado respuestas en las escrituras. ¿Sí? Nuestro curso en sí se llama Venga a tu reino porque es el nombre que le da la institución que nos provee de estos materiales. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de lo que ocurre después de la muerte, hablamos de escatología individual. ¿Qué es lo que ocurre con el individuo que llega a su tiempo, llega a su hora y muere? ¿Sí? Entonces, vamos a ver nosotros de que, vamos a ver, mejor dicho, vamos a aprender términos técnicos. Por ejemplo, el estado presente, el estado intermedio y el estado final. ¿Sí? Entonces, vamos a ver nosotros de que en estos tres estados del hombre, de la humanidad, hay siempre dos tipos de personas, los que son salvos y los que no son salvos, ¿sí?
Los que son salvos le llamamos nosotros regenerados, ¿sí? Regenerados, vueltos a nacer por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y los que no son salvos son llamados no regenerados, ¿sí? Muy bien. Hablemos entonces del estado presente. Cuando hablamos del estado presente, estamos hablando de ahora mismo, ¿sí? Usted y yo, ¿cuál es nuestra situación en la escatología? ¿Sí? Cuando hablamos de la escatología, hablamos de un periodo de escatón, le llamamos. Eso vimos en la clase pasada, que comienza con la vida del Señor Jesucristo sobre esta tierra y el periodo va hasta su segunda venida. Entonces, todo lo que ocurre a la luz de la palabra del Señor y todo lo que ocurre en ese periodo se le llama escatón, ¿sí? De ahí viene la palabra escatología, el estudio de los últimos tiempos o de los últimos días también, algunos le llaman. Hablemos del estado presente entonces. ¿Cuál es la situación hoy de la humanidad? La humanidad actual vive en los últimos días y llamamos el escatón, le decía yo. Hoy hay desafíos a los que se enfrenta la humanidad como el pecado y la muerte, ¿sí? Aliviados por bendiciones futuras como el perdón y la salvación, ¿ok? En este estado, los creyentes experimentan ambas realidades, ¿sí? No por ser creyentes ya somos libres del sufrimiento, no. En este periodo, el creyente sufre también las luchas, las pruebas, pero su esperanza está en Cristo. Por más de que cometamos pecados día tras día, tenemos el perdón y la salvación por las obras de Cristo, por nosotros, hechas por nosotros en la cruz. Entonces los creyentes experimentan ambas realidades, la aflicción y también la eternidad. Pero los no creyentes enfrentan las dificultades actuales sin la esperanza del perdón y la salvación, ¿sí? Entonces, regenerado significa vivos espiritualmente. Los no regenerados son los que andan muertos espiritualmente, ¿sí? Usted y yo que hemos recibido a Cristo, que en realidad hemos sido recibidos por Cristo, hemos sido salvados por el Señor, eh, hemos vuelto a nacer, como dice el libro de Juan. Hemos vuelto a nacer. Cristo le decía eso a Nicodemo. Pero los no regenerados están en cuerpo vivo, pero espiritualmente están como el valle de los huesos secos. No hay ni una pizca, ni una chispa de vida espiritual en ellos. El estado presente de los no regenerados, o sea, de los que no son salvos. Yo voy hablándoles ya como no regenerados, o sea, usando este término para que ustedes vayan entendiendo ya los términos teológicos y hasta inclusive podríamos decirlo técnicos, para que puedan comenzar a hablar de esta manera. Los no regenerados hoy viven su realidad espiritual presente, es una muerte espiritual, ¿sí? Esto, como veíamos la semana pasada, se originó en la desobediencia de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva desobedecen, toda la humanidad cae. Y los descendientes, los que nacen después de Adán y Eva, heredan el pecado original que traemos de ellos. Todos los seres humanos hemos heredado el pecado original, estamos muertos espiritualmente, a excepción de Jesucristo, que fue concebido por el Espíritu Santo, cortando esa línea genealógica o esa línea de herencia humana que venía de Adán. Él nace sin pecado original, inocente, sobre todo inocente, ¿sí? Eh, Entonces vemos nosotros de que todos los seres humanos
nacemos muertos espiritualmente. Los regenerados, por eso hemos nacido de nuevo en un nacimiento espiritual. Volvimos a la vida gracias a Cristo. Pero los no regenerados continúan en esa muerte espiritual natural del ser humano, ¿sí? Todos nacen muertos compartiendo la culpa de Adán. Y eso nos dice Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19. ¿Sí? Según esta doctrina, nosotros nacemos desafiando la justicia de Dios. ¿Sí? La humanidad se divide en dos categorías, lo que decíamos recién. Los que están en Adán y los que están en Cristo. Los no salvados y los que fueron salvados por el Señor Jesucristo. La muerte espiritual es la característica principal de los no regenerados, ¿sí? Y aquí podemos ver pasajes en los cuales encontramos apoyo para lo que estamos diciendo. Cada enunciado que yo comparta, mis hermanos, voy a poner versículos bíblicos, así que por favor vayan anotando para corroborar de que lo que decimos aquí tiene sustento bíblico. Porque si no deberíamos rechazarlo, hermano. Los no regenerados tienen lo que decimos nosotros en teología, inhabilidad moral, ¿sí? Habla de la moralidad, ellos están completamente inhabilitados. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la incapacidad de los no regenerados para complacer a Dios o merecer sus bendiciones, ¿sí? Todo lo que hacen, por más de que al ojo humano le parezca bueno, no es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el sello de Cristo. En cada ser humano no regenerado, lo que se ve es un rechazo hacia el Hijo de Dios. Y con ese rechazo hacia el Hijo de Dios puesto en nuestra frente, nada de lo que hacemos, por más de que sea esforzado, por más de que sea altruista, por más de que beneficie a alguien, no es agradable delante del Señor porque Cristo no está presente en la vida de una persona así. Agustín enseñó que Adán y Eva tenían la capacidad de no pecar, pero perdieron esa habilidad. O sea, ellos fueron creados con la capacidad de no pecar. Ellos podían elegir, pero perdieron esa habilidad cuando pecaron. Ellos se convirtieron en moralmente incapaces de evitar el pecado. Por eso la palabra del Señor dice que el pecado trae esclavitud. Esclavos del pecado les llama también la Biblia a los no regenerados. ¿Sí? Aunque ellos digan, no, yo hago mi vida como yo quiero, yo vivo como yo quiero. Mentira. Ellos viven esclavizados al pecado. Por eso nosotros que hemos sido, y no estoy hablando, mis hermanos, de que nosotros seamos mejores que ese tipo de personas, no. Cristo es mejor. Nosotros hemos recibido su justicia nada más. No somos superiores. Lo único que tenemos nosotros es que hemos sido alcanzados por la gracia del Señor. Pero para hacer una diferenciación, justamente tengo que decirles de que ellos son esclavos del pecado. Nosotros hemos sido liberados de esa esclavitud del pecado. Y enseguida vamos a hablar de qué se trata lo que estoy diciendo. La Biblia compara esta inhabilidad moral con ser esclavos del pecado, vivir bajo el control del pecado y vivir en caminos pecaminosos. ¿Sí? Juan 8, 31 al 44, Jesús habla de la esclavitud del pecado. Romanos 6, versículos 6 al 20, Pablo compara la inhabilidad moral con ser esclavos del pecado. Efesios 2, 1 al 15, 1 al 5, perdón, describe cómo los no regenerados viven bajo el control del pecado, siguiendo los caminos pecaminosos del mundo y su liderazgo demoníaco. ¿Sí? Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 43 al 25, al 45, compara las obras de los no regenerados con árboles malos que producen frutos malos debido a sus corazones corruptos. ¿Sí?
árboles malos nunca van a dar frutos buenos, por más de que se esfuercen, usando un término para personificar a un árbol. No, no van a poder. Siempre van a dar frutos malos. Esa es su naturaleza, esa es su esencia. No puede salir algo bueno del ser humano caído y corrupto. ¿Ok? Y como siguen ellos, las obras de la carne no pueden agradar a Dios, dice Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8. Los no regenerados, su situación presente hoy es de enemistad con Dios. ¿A qué se refiere esto? La muerte espiritual, como ellos están muertos espiritualmente, la consecuencia es de que son enemigos de Dios. La escritura enseñan de que están del lado de Satanás. No hay lugar neutral. Espiritualmente hablando, no hay un lugar neutral. No es que está el bien y el mal y yo me quedo en el medio. No, hermano. Si no están con el Señor, entonces están en contra del Señor. Es así, de un lado o del otro. Si no nos vamos al cielo, nos vamos al infierno. No hay purgatorio, no hay un lugar eh, eh, neutral, ¿sí? Como están del lado de Satanás, aman el pecado y odian a Dios. Esa es la situación de la persona no regenerada. Espiritualmente, aman el pecado y odian a Dios. Pablo lo expresa en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, donde describe cómo los no regenerados estaban muertos en pecado, siguiendo a Satanás y haciendo la voluntad de la carne. Varias veces Pablo hace recordar a los que son regenerados en ese tiempo, cuando él estaba escribiendo sus cartas, él decía, ustedes vivieron en algún momento así. Ustedes saben de qué se trata eso, porque de ahí nos rescató el Señor. Gloria a Dios por eso. Pero todavía hay personas que viven en esa situación y los no regenerados están en enemistad con Dios. Romanos 5:10 y Colosenses 1:21 son pasajes claves. Se declara que los no regenerados son enemigos de Dios y están condenados al castigo eterno. Jesús también habla de esto en Juan capítulo 8, llamando a ciertos judíos hijos del diablo, directamente, porque el diablo es enemigo de Dios y los hijos del diablo tienen esa enemistad con Dios. Santiago 4:4 advierte que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Avancemos. El estado presente de los regenerados. Estamos siempre en el estado presente. Hoy vimos la situación de los no regenerados. Ahora vamos a ver la situación de los regenerados, los que son salvos. Ellos en oposición, o sea, contrariamente, porque hay toda contrariedad entre los no regenerados y los regenerados, no hay punto medio, no hay similitudes, no hay puntos iguales. Ellos están muertos espiritualmente, los regenerados tienen vida espiritual. Todos los que nacen en un estado de muerte, todos los que nacen en un estado de muerte espiritual, o sea, el nacimiento natural, necesitamos ser regenerados para recibir vida espiritual. Y esta es una obra del Espíritu Santo. Los cristianos reformados creemos de que esto es una obra solamente del Espíritu Santo. Lo único, como decía un pastor, lo único que nosotros colaboramos en nuestra regeneración es nuestro pecado, que no es nada colaborativo, sino que es algo opuesto. Pero lo único que pudimos aportar nosotros fue nuestro pecado. El Señor hizo su obra de regeneración gloriosa en nosotros. Juan capítulo 5, versículo 24, Efesios 2, otra vez, Colosenses 2, habla justamente de que necesitamos ser regenerados, necesitamos nacer de nuevo, dice Juan capítulo 5 a Nicodemo.
El proceso se describe como un nacimiento espiritual, como lo explica en Juan capítulo 3 y en Tito también 3, versículo 5. La vida espiritual es eterna y comienza, ojo hermano, quiero que usted atienda muy bien lo que le voy a decir. La vida espiritual es eterna y comienza cuando el Espíritu Santo nos regenera. A menudo pensamos que en la vida espiritual es algo que ocurre después de la muerte. Pero la Biblia nos dice que los que son salvos, los regenerados, ya tienen vida eterna. Hermano querido, usted y yo que fuimos regenerados por el Señor y salvados por el Señor, justificados delante de Dios, delante del juez supremo, hoy ya estamos viviendo la vida eterna. Por algo la Biblia le dice que usted es ciudadano celestial. Por algo la Biblia le dice que usted tiene valores celestiales, principios eternos con los cuales debe vivir. Por algo le dice la Biblia que usted no va a encajar nunca en este mundo porque usted pertenece al reino de Dios, usted pertenece a Cristo. La vida eterna usted tiene que vivirlo ya ahora, en el presente, en el estado presente. Gloria a Dios por eso. Esto vemos en Juan capítulo 10, versículo 28, en 1 Timoteo 6, 12, en 1 de Juan capítulo 5, versículos 11 al 13. Ya empezamos entonces, mi hermano, la vida, eh, la vida eterna, ya lo estamos viviendo hoy. Los regenerados en el estado presente tienen habilidad moral, contrariamente a los no regenerados que son incapacitados, tienen inhabilidad moral. Nosotros sí, los regenerados, tenemos habilidad moral. ¿A qué se refiere esto? Es la capacidad para agradar a Dios y buscar sus bendiciones. ¿Sí? Hoy usted puede agradar a Dios y puede obtener sus bendiciones. El no regenerado no lo puede hacer ni por más de que se esfuerce toda su vida. Nuestras buenas obras no nos salvan, ojo, y la regeneración es un don gratuito de Dios, obra del Espíritu Santo. Esta habilidad restaurada nos capacita para obedecer su voluntad y seguir las bendiciones de su reino. ¿Por qué? Porque Él nos ve a través de Cristo. Porque somos, la justicia de Cristo ha sido imputada hacia cada uno de aquellos que han sido salvos. Entonces tenemos la capacidad por las obras de Cristo hoy de obedecer a Dios y de agradar a Dios. Cuando Dios le ve a usted, mi hermano, se agrada, sonríe, le gusta mirarle a usted por la obra de Cristo. No porque usted sea una buena persona o porque se porte bien, no, porque Cristo hizo el sacrificio y por Cristo es que tenemos ese favor del Señor, que Él nos mira con agrado, ¿sí? La regeneración nos lleva del estado de no poder evitar pecar al estado de poder evitar pecar. Hoy tenemos nosotros la capacidad de elegir. Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, dice. Usted puede elegir dejarse llevar por la tentación o vencer la tentación. Por la obra del Espíritu Santo también, que nos va santificando en esta vida. Pero mis hermanos, lo interesante es que usted ya no es esclavo del pecado. Usted ya no está esclavizado al pecado. Usted es libre del pecado. Por eso debemos luchar contra el pecado. Antes no podíamos ni luchar siquiera por el pecado, contra el pecado. Aunque el pecado todavía influye en nuestras vidas, el Espíritu Santo obra en nosotros para hacer buenas obras, como se describe en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Muy bien. En el estado presente, los regenerados están reconciliados con Dios. Ya no hay enemistad con Dios como antes.
Hoy nuestro estado delante del Señor es de amistad con Dios, ¿sí? Él nos reconcilia con Él a través de Jesús. Mi hermano querido, por favor, no se olvide, acá lo central es la persona de Cristo, ¿sí? La obra de Cristo es lo que a nosotros nos da en este estado presente un estado de amistad con Dios, ¿sí? Antes éramos enemigos, pero ahora hemos sido perdonados por la muerte de su Hijo y adoptados como herederos de sus promesas de pacto. Hablamos mucho del pacto, mis hermanos. Y los pactos y el pacto, el nuevo pacto, el pacto de gracia, tiene su consecuencia beneficiosa para todos aquellos que han sido salvos por el Señor y están dentro del pacto. Esta reconciliación se basa en la muerte de Cristo, como se menciona en Romanos 5:10 y Colosenses capítulo 1. Además, nuestra unión con Cristo nos permite compartir su estatus como hijo favorecido de Dios y ser tratados como Él. Hermanos queridos, esto es una bendición enorme. El Señor nos trata como a Cristo. Por supuesto, nuestra exaltación no es la de Cristo, pero somos tratados como hijos, así como Cristo. Somos hijos de Dios. Mis hermanos, todo lo que Él obtuvo es nuestro, es lo que nos enseña la palabra del Señor. Él obtuvo perdón, es nuestro. Él obtuvo el favor, el agrado del Señor, eso también es nuestro. Todas las riquezas que hay en Cristo es también para aquellos que han sido adoptados por el Señor. Ya no hay castigo para nosotros, solo bendiciones. Seguimos. La reconciliación con Dios también es un adelanto de las recompensas eternas que recibiremos en el futuro. Nuestra unión con Cristo es una señal de que la nueva creación de los últimos días ha comenzado. Esta nueva creación se menciona en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, donde se habla de que somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Nuestra unión con Cristo demuestra que el siglo venidero ha llegado. Y este siglo venidero, mis hermanos queridos, habla del tiempo en el que estamos viviendo nosotros, el escatón, ¿sí? El tiempo en el que se están cumpliendo las promesas de la venida del Señor. El siglo venidero comenzó cuando Cristo vino a este mundo, ¿sí? Con la vida del Señor Jesucristo y va hasta el momento, hasta la segunda venida, que nosotros hablamos la consumación, ¿ok? La reconciliación se logra porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y fue contado como pecado para salvarnos. La Biblia dice que se hizo maldición por nosotros. Él cargó la maldición que nosotros debíamos llevar sobre Él. La ira de Dios por nuestros pecados se derramó sobre Él. Y hoy nosotros somos vistos como inocentes y perfectamente obedientes, tan obedientes como Cristo mismo. Mi hermano querido, hermana querida, yo quiero que ustedes puedan ver por qué nuestra fe es cristocéntrica y no es antropocéntrica. No somos nosotros el centro, es Cristo el centro de nuestra fe. Porque todo lo que Él obtuvo, inclusive la manera en que el Padre le mira a Él, también nos mira a nosotros, hermano. Gloria a Dios por eso. Hay varios puntos en los que quiero extenderme más, pero, mis hermanos, quiero seguir avanzando. Pasamos entonces del estado presente. Vamos ahora al estado intermedio. Ahí empezamos a responder la pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? Bueno, la Biblia habla de un estado intermedio.
que no es un purgatorio, no es un limbo, no es una especie de lugar de depósito de las almas, no. El estado intermedio, vamos a ver de qué se trata. No quiero adelantarme. Es el periodo entre la muerte y la resurrección, porque la Biblia nos habla de que hay una resurrección para el creyente. Entonces, desde la muerte hasta que suceda esa resurrección, las almas están en el estado intermedio. Este estado intermedio existe tanto para creyentes como para no creyentes, ¿sí? O sea, las almas van al estado intermedio. Regenerado y no regenerado, creyentes y no creyentes van al estado intermedio, pero no van en el mismo lugar, ¿eh? Ojo, no van al mismo lugar, porque si no, ¿qué recompensa habría para el creyente? ¿Y qué castigo habría para el culpable, ¿verdad? Para el no creyente. No, el estado intermedio vamos a hablar enseguida. Comprende el estado actual del cielo y el infierno antes de la resurrección. En el estado intermedio hay cielo y hay infierno también, ¿sí? Todos experimentan el estado intermedio al morir, todo ser humano. Y este concluye con la resurrección de justos e injustos. Durante este estado, nuestras almas están separadas de nuestro cuerpo. Ojo, morimos, nuestra alma se separa de nuestro cuerpo, el cuerpo se le entierra, el cuerpo se descompone, el cuerpo queda, vuelve al polvo, ¿verdad? Y las almas van al cielo o van al infierno. Vamos a ver. Para los no creyentes, bueno, hablamos de la muerte, muerte espiritual. Vamos a tratar de definir esto y luego vamos a hablar sobre los no creyentes. La muerte física es una experiencia humana universal y contra naturaleza. Es una experiencia por la cual toda la humanidad va a pasar, pero llamamos contra naturaleza porque vemos que nuestros cuerpos no fueron creados para morir al principio, sino para durar por siempre. Esa era la bendición, la benevolencia de Dios hacia Adán y Eva y hacia su descendencia si es que no ingresaba al pecado. Sin embargo, debido al pecado de Adán, la muerte física se convirtió en parte de la maldición de la humanidad. Eso nos dice Romanos capítulo 5, versículos 12 al 17. Cuando morimos, nuestras almas se separan de nuestros cuerpos, que eventualmente se descomponen y vuelven al polvo. A pesar de que nuestros cuerpos no nos acompañan en el estado intermedio, las escrituras muestran que siguen siendo importantes, los cuerpos. Las resurrecciones bíblicas, como la del hijo de la viuda, usted recuerda esto, la viuda, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 20 al 22, la de Lázaro, por ejemplo, 3 días muerto, ¿sí? Que vemos en Juan 11, 43 al 44, demuestran que nuestros cuerpos son parte integral de nuestra identidad. Seres humanos. ¿De qué se componen los seres humanos? De cuerpo y espíritu. Una parte material, otra parte inmaterial, que a veces es llamado también alma. Escuchen bien, mis hermanos, esto vimos nosotros en nuestro curso de antropología. Yo les animo a que ustedes puedan ver en nuestro canal de YouTube, están las grabaciones. Nuestra parte inmaterial, o sea, el espíritu, va en el estado intermedio, mientras que nuestros cuerpos quedan en este mundo. Pero como seres humanos, nuestra identidad, nuestra esencia es ser cuerpo y espíritu. Y eso no cambia hasta el final. Solo que en el periodo del estado intermedio ocurre una separación. Para los no creyentes, la muerte física es una catástrofe que los lleva a un sufrimiento aún mayor, separándolos de Dios de manera irreversible.
Lea usted, por favor, la parábola de Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. La muerte física es un recordatorio de la urgencia de la fe en Cristo y la necesidad de reconciliación con Dios. Por eso, cuando solemos ir los pastores a los entierros, por ejemplo, o a los velorios, le guiamos a la gente que está presente a reflexionar sobre este punto, a reflexionar sobre la muerte, sobre la rapidez con la que pasa la vida. Reflexionamos sobre la muerte y también sobre la vida eterna y la necesidad de una reconciliación con Dios. Es un buen momento para evangelizar. ¿Qué pasa con el estado intermedio de las almas de los no regenerados? Una persona no creyente, una persona que rechazó a Dios durante toda su vida, muere. ¿Qué pasa? Cuando nuestras almas mueren, no dejan de existir las almas, ni pierden su conciencia. Este hecho se refleja en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, donde se menciona que el espíritu regresa a Dios después de la muerte física. Regresa a Dios. Y eso no significa que va a vivir con Dios, no. Regresa a Dios, quien es el creador, pero ahí es donde Él da la orden y la palabra del Señor dice que no tendrá por inocente al que pisoteare la sangre del Hijo de Dios. Para las almas no regeneradas, este estado intermedio genera temor, ya que después de regresar a Dios, muere, regresa a Dios, no experimentan sus bendiciones, sino el justo castigo del infierno, como Jesús enseñó en Lucas capítulo 12, versículos 4 al 5. Entonces, hermanos, quedó claro, no creyente muere, su cuerpo queda aquí en el estado intermedio, su alma va a Dios y luego directamente el castigo, porque ese es el justo castigo que el Señor nos enseña en Lucas capítulo 12. Las escrituras utilizan varios términos para describir el lugar de castigo en el estado intermedio, ¿sí? En ese estado intermedio usa el lugar de castigo, sería el Sheol, el Abadón o el Gehenna. En Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, Jesús habla de una parábola, pero no especifica si es algo histórico, pero mis hermanos, si el Señor lo dice, no va a ser algo imaginario, ¿sí? Cuando el Señor enseña y relata este acontecimiento, es porque Él en su omnisciencia, ¿sí? Conoce todas las cosas. Él no tiene necesidad de imaginarse. ¿Por qué? Porque Él, al conocer, al tener conocimiento de todas las cosas, puede utilizar cualquier acontecimiento para dar su enseñanza. Y ahí habla sobre Lázaro, que era un pobre marginado, y un rico que siempre le maltrataba, que nunca fue generoso con él, y que Lázaro muere y va, dice, al seno de Abraham. Y luego el rico, yo les pido que ustedes lean, yo le voy a contar en breves palabras, pero no con la perfección de la palabra del Señor. Y el rico, desde el lugar donde él estaba sufriendo, desde el Sheol, le dice a Abraham, Abraham, por favor, envíale a Lázaro para que moje un poquito mi lengua, dice, para aliviar un poco mi sufrimiento. Y Lázaro le dice, no, imposible, le dice. Hay un abismo que de ahí no se puede pasar acá y de acá no se puede pasar ahí, así que lo que está pidiendo es imposible. Los dos murieron. Uno va al seno de Abraham
que es justamente el lugar donde van todos los que tienen la fe de Abraham, y el otro va al infierno, al Sheol, a sufrir ya, ¿sí? No hay el alma durmiente que dicen algunos, que el alma se queda como en un estado de sueño profundo hasta que es despertado por la segunda venida del Señor. No, el creyente va directamente a disfrutar las bendiciones de Cristo. Cristo le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el que no es creyente va directamente al infierno, hermano, a sufrir. Muy bien. El estado intermedio de sufrimiento es previo al juicio final cuando Dios regrese. El estado intermedio, por eso le llamamos intermedio, porque no es un lugar permanente, sino que es un lugar intermedio. Vamos a hablar enseguida sobre el juicio final. Pasamos. El estado intermedio de las almas regeneradas. Eso nos tiene que interesar a nosotros. Dice la palabra del Señor que el creyente muere y va a la presencia del Señor directamente. El alma se presenta delante del Señor y el Señor decreta su justicia, su justo juicio para el creyente que está en Cristo. Él va a disfrutar el lugar donde está el Señor. Los creyentes mueren, sus almas pasan inmediatamente a la presencia del Señor en el cielo. Esto se confirma en Lucas capítulo 23, 43, donde Jesús promete al ladrón penitente, al ladrón que estaba muriendo en la cruz al lado de él, que estará con él en el paraíso. Apocalipsis 6:9 menciona que las almas de los mártires están cerca del altar celestial. Por favor, lean ese pasaje. Segunda de Corintios 5:8, Filipenses 1:23 subraya la idea de estar con Jesús después de la muerte. Pablo mismo lo dice, ¿verdad? No sé si irme y estar directamente con el Señor, dice Pablo. Él entiende de que la muerte es el portón por el cual un creyente va a estar a la presencia del Señor. En el cielo, los creyentes disfrutan de la comunión con otras almas regeneradas. Esto me preguntaron en varias veces. Pastor, en el cielo nos vamos a reconocer. Yo voy a reconocer a mi esposa, voy a reconocer a mis hijos. Sí, hermano. La palabra del Señor enseña de que hay comunión con otras almas regeneradas, ¿sí? Y de ahí es donde entendemos nosotros de que la iglesia es eterna, ¿sí? Entonces esto nos permite a nosotros estar junto a nuestros seres queridos, experimentar la presencia de Dios en comunidad. Por eso, mi hermano, es tan importante que usted pueda evangelizar a su familia, a sus seres queridos. Ahí tiene que ser su primer campo evangelístico, ¿sí? Para que el Señor, si está dentro de su voluntad, se apiade de sus almas y pueda salvarles. Así, cuando estemos delante del Señor, cuando morimos, si estamos delante del Señor, también podamos nosotros compartir con nuestros seres queridos, ¿sí? Esto usan mucho los testigos de Jehová para enganchar a otros, ¿verdad? Si vos querés estar con donde están tus seres queridos, tenés que recibir a Cristo, dice. No, pero eso es un enfoque evangelístico incorrecto, porque uno tiene que primero reconocer su pecado delante del Señor y tiene que, por amor a Cristo, desear estar con Él, no por amor a nuestros seres queridos. Bueno, hecha esa aclaración, que podría ser más extensa, me quedo hasta ahí y sigamos. Las almas no regeneradas mueren y tienen comunión, hablábamos nosotros, ¿sí? En el cielo las almas regeneradas tienen comunión entre sí, como se muestra en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 10. Por favor, anoten, sáquenle foto, vean después la grabación también de esta clase. Cuando Jesús fue transfigurado con Moisés y Elías en los evangelios, vemos nosotros de que había comunión entre estos profetas de Dios, ¿sí? Ellos se reconocían, conocían a Jesús. Entonces vemos nosotros de que hay comunión. Lázaro y el hombre, Abraham consuela a Abraham, ¿sí?
consuela el alma de Lázaro. O sea que ahí vemos nosotros otra vez comunión entre los regenerados. Y aunque una gran cima separa las almas regeneradas y no regeneradas, sugiere que hay comunión entre las almas regeneradas. Lucas capítulo 16. ¿Ok? Hebreos 12, 22 al 23 habla de la asamblea celestial de los espíritus de los justos, hechos perfectos, dice. Habla otra vez de una comunión, ¿sí? Vamos a compartir con otros regenerados. Muy bien, los que mueren en el estado intermedio gozan de santidad perfecta. Recuérdese que el cuerpo queda en el estado intermedio, queda y el espíritu va a Dios. Como el cuerpo corrupto con el cual vivimos en el estado presente ya no afecta al espíritu, ellos pueden tener santidad, ya no luchan contra el pecado como hoy, ya no luchan contra la enfermedad y contra esta carne que lo único que quiere es separarse de Dios, ¿sí? En el estado intermedio, las almas regeneradas alcanzan una santidad perfecta. La muerte física libera a las almas de la corrupción del pecado, o sea, del cuerpo, como le explica Hebreos capítulo 12, versículo 23 y los pasajes de 2 de Corintios 5, 1, 6 y 8 también en los versículos. Filipenses 1, 23, Lucas 23, 43, respaldan la idea de que las almas regeneradas pasan al cielo inmediatamente después de morir, pero ya no tienen que luchar contra el pecado. Hay una santidad perfecta que ya comienzan ellos a vivir. El pecado usa nuestros cuerpos para luchar contra nuestras almas, ¿sí? Habla justamente la palabra del Señor de que el alma anhela al Señor, pero nuestro cuerpo es como un ancla que sigue anclado acá a lo que el mundo ofrece, a lo corrupto, ¿sí? La muerte física libera a las almas regeneradas de esta lucha, ya que el pecado no puede usar más el cuerpo para empujar al pecado o empujarnos al pecado, ¿sí? Sigamos. Mis hermanos, ya hablamos del estado presente, ¿sí? Hablamos del estado intermedio, que es temporal. Ahora hablemos del estado final, que es eterno. El estado presente, el estado en el que hoy estamos viviendo, es temporal. El estado intermedio, o sea, después de la muerte, es un estado también temporal, pero el estado final es eterno. ¿De qué se trata el estado final? En la escatología hemos dividido la escatón en 3 etapas. O sea, vino el Señor Jesucristo a la tierra, inauguró el reino de Dios, inauguró el escatón, inauguró la era venidera, inauguró los últimos tiempos, ¿sí? Todo eso son sinónimos. Era venidera, últimos tiempos, escatón, ¿sí? Él inauguró con su venida. Ahora estamos viviendo nosotros la continuación, ¿sí? El estado presente hoy es la continuación, ¿sí? Y luego vendrá la consumación, que se trata ya de su segunda venida, ¿sí? El estado final habla de la consumación, ¿sí? En esa consumación, recuérdense que en el estado intermedio el espíritu está con Dios del regenerado y del no salvo está en el Sheol, sufriendo. En el estado final hay una resurrección física. En el estado intermedio somos solamente almas. En el estado final hay una resurrección física. Acuérdense de que la esencia del ser humano es una parte material y otra parte sin material. En el estado final volvemos nosotros a esa identidad, a esa esencia completa del ser humano.
En el estado final se llevará a cabo la resurrección física de los muertos. O sea, los cuerpos van a resucitar. Este evento, conocido como la resurrección general, implica que los cuerpos físicos de todos los que han muerto serán resucitados para enfrentar el juicio final de Dios. La resurrección general es una doctrina fundamental que se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y yo quiero destacar esto. La resurrección de los cuerpos no es una ocurrencia mía ni una ocurrencia de otros. Eso está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Veamos. Profetas como Daniel e Isaías profetizaron sobre la resurrección de los muertos. Por ejemplo, Daniel capítulo 12, versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los cuerpos que están en el polvo de la tierra, ya sea que murieron de accidente, de enfermedades, calcinados, ya sea que murieron ahogados y nunca se encontró su cuerpo, dice, serán despertados. Unos para vida eterna, los regenerados, y otros para vergüenza y confusión perpetua. El sufrimiento final va a ser en cuerpo y alma. Y el gozo final para los creyentes va a ser en cuerpo y alma también. Isaías 26, 19 al 21 profetiza la resurrección de los muertos también. Jesús confirmó esta enseñanza en el Nuevo Testamento afirmando que todos los muertos resucitarán para el juicio. ¿Sí? En Juan 5, 28, 29 Jesús dijo, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay un juicio final. Por eso la palabra del Señor dice que Jesús es nuestro abogado. Él está abogando y en ese juicio final es determinante aquellos que por los cuales Jesús abogue son los regenerados, son los salvos. Y aquellos a los cuales el Señor les diga, apártense de mí, yo no les conozco, esos son los que van a ir directamente al infierno. Entonces hay una resurrección física. La resurrección general llevará a cabo el juicio del trono de Dios, donde toda humanidad será juzgada, salvos y no salvos serán juzgados. Segunda de Corintios 5, 9 al 10 nos dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? Pablo mismo está diciendo de que él también va a comparecer ante ese tribunal, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras caminaba sobre esta tierra, sea bueno o sea malo, cada uno va a recibir su recompensa. ¿Qué pasa con los no regenerados en esta resurrección física? Interesante. En este estado final, mejor dicho. Los seres humanos caídos merecen el castigo debido al pecado de Adán y a sus propios pecados. Ellos, además de arrastrar el pecado de Adán, arrastran también los suyos propios. Dios en su justicia condena a todos, pero por su misericordia salva a algunos, ¿sí? No de los no regenerados. Esto habla de la humanidad completa que trae el pecado original. Todos estamos caminando directamente al infierno, todos nos vamos directamente al infierno, pero el Señor en su gracia interviene en ese camino y nos quitó a algunos para darnos vida eterna. Pero en sí, toda la humanidad va directo al castigo eterno. Por su gracia, usted y yo fuimos regenerados. Él interrumpió nuestro camino y nos salvó. Jesús dijo que cada uno será recompensado o castigado según sus obras. La palabra griega apodidomi en este versículo de Mateo 16, 27 se refiere a recompensar conforme a las obras, y esta idea se repite en otras escrituras como Marcos 9:43
Juan 5:29, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver ahí los versículos. Entonces, las escrituras también describen el infierno de diferentes maneras. Se le llama oscuridad exterior, se le llama la más densa oscuridad en Judas, en Judas versículo 13, lo que implica la ausencia de la presencia gloriosa de Dios. Esto es lo que van a sufrir los no regenerados. Algunas personas piensan que Dios no está presente en el infierno. Su ira y castigo están activos allí, ¿sí? Ese es un lugar de ausencia de la presencia gloriosa de Dios, pero la presencia de su ira y castigo están completamente activos ahí. Y eso es lo que van a sufrir los no regenerados, ¿sí? Además, la Biblia habla de que el lugar donde van a estar los no regenerados, ¿sí? En el estado final, es un lugar de fuego eterno. Nunca van a terminar de quemarse, pero van a sufrir el dolor de quemarse durante toda la eternidad. Imagínense, hermano, a veces nos quemamos un dedito nomás nosotros y ya armamos un escándalo. En ese lugar, los que no son salvos, los que en esta vida presente, en este estado presente, rechazaron a Cristo durante toda su vida y murieron sin la gracia de la salvación, ellos van a quemarse por la eternidad y nunca van a dejar de quemarse. Un dolor terrible. Por algo la Biblia dice que es el llorar y el crujir de dientes. También habla la Biblia sobre el infierno diciendo que es un lago de fuego y un horno de fuego para enfatizar el tormento y la destrucción que se experimenta en él. ¿Sí? Este es el lugar que le espera a los no regenerados. En el estado intermedio, ellos todavía no están en el lago de fuego. Sí sufren los dolores, el anticipo de lo que va a ser, la antesala de lo que va a ser su eternidad. Ellos ahí se van a dar cuenta de las consecuencias de haberle rechazado al Hijo de Dios, pero no van a poder hacer nada para salir de ahí. Ahora, en el estado final, van a ser arrojados al lago de fuego, al infierno, al lugar más caliente. Muy bien, ¿qué pasa con los regenerados en el estado final? Ellos van a tener cuerpos perfectos, ¿sí? Los no regenerados, en cuerpo y alma, van a sufrir eternamente. Los regenerados, en cuerpo y alma, vamos a gozar eternamente de la presencia del Señor. Pero no son cuerpos como los que nosotros tenemos ahora. No, son cuerpos perfectos, cuerpos glorificados, cuerpos que no tienen la corrupción del pecado, ¿sí? Porque el cuerpo corrupto murió y fue enterrado. Pero en la resurrección física, esos cuerpos no van a ser iguales a los que nosotros tenemos ahora. Esos cuerpos van a ser para vivir eternamente. No van a estar ya sujetos a la lucha contra el pecado y los efectos del pecado. Vamos a ver qué dice. Nuestros cuerpos serán glorificados y transformados en cuerpos incorruptibles e inmortales, ya no sujetos a la muerte tampoco. Pablo lo describe en 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 al 54, Filipenses 3:21. Serán físicos, cuerpos físicos, van a ser diferentes a nuestros cuerpos actuales, libres de enfermedades, dolores y muerte. Vamos a poder comer, vamos a poder tocar, como lo demostró Jesús después de su resurrección en Lucas capítulo 24, versículos 30 al 43 y Juan capítulo 20, versículo 27. ¿Sí? Mis hermanos, el Señor resucitado en cuerpo nos da a ver lo que a nosotros nos espera también. Acuérdense, todo lo que Él obtuvo es también para nosotros. Y la resurrección física es también para nosotros. Su cuerpo es un cuerpo glorificado, ¿sí? Algunos teólogos dicen
que esos cuerpos glorificados van a tener también las características de, por ejemplo, de aparecer y desaparecer repentinamente, dicen algunos, como lo hizo Jesús en Lucas capítulo 24, versículo 36 y en Juan capítulo 20. Yo no sé si va a ser así, mis hermanos, no estudié completamente como para decir así va a ser, pero con que mi cuerpo esté gozando con el Señor, que aparezca o desaparezca repentinamente, eso ya queda creo que en segundo o en tercer lugar. Si vamos a estar juntos, glorificados, con cuerpos glorificados y almas completamente perfectas en la presencia del Señor, ¿qué más queremos, verdad, hermano? Bueno, Pablo explicó que estos cuerpos serán cuerpos espirituales, ¿sí? No en el sentido de ser inmaterial, sino en el sentido de estar perfectamente adaptados al control del Espíritu Santo, liberados completamente de la lucha contra la carne y el pecado. Esto podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, versículo 42 al 44. Les animo a leer después este pasaje. Ahora, los regenerados en el estado final van a vivir en nuevos cielos y nueva tierra. Así como nuestro cuerpo va a ser restaurado, va a ser glorificado, va a ser perfeccionado, también los cielos y la tierra van a ser perfeccionados. Los regenerados experimentarán la plenitud de las bendiciones en los nuevos cielos y la nueva tierra. Esta ha sido la esperanza del pueblo de Dios desde que Adán y Eva pecaron y la tierra fue maldita, como dice Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. ¿Sí? Se dan cuenta cómo el principio de todo, desde la creación, se encuentra en el propósito de Dios en el estado final, porque los planes de Dios no pueden ser frustrados, jamás. Dios prometió en el versículo 15, 3, Génesis 3, 15, el protoevangelio, ¿sí? O el primer evangelio, la primera profecía mesiánica dada en la creación está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí dice que un redentor revertiría los efectos de la maldición del pecado. Isaías también profetizó sobre los nuevos cielos y la nueva tierra. Isaías 65, 17. Y también en el capítulo 66, versículo 22. El apóstol Pedro en el Nuevo Testamento reafirma esta esperanza en segunda de Pedro, apóstol Pedro, en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13. El apóstol Juan la vio en su visión apocalíptica, en el libro de Apocalipsis, donde escribe un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Él dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, esto vemos en el principio, en la creación, vemos en el desarrollo del Antiguo Testamento con la palabra de los profetas, vemos también en el apóstol Juan, Pedro lo ratifica y Juan lo habla en Apocalipsis sobre cielos nuevos y cielos nuevos y tierra nueva. En los nuevos cielos y la nueva tierra, la maldición de la tierra será eliminada y viviremos sin problemas ni sufrimientos. Dios estará presente de manera visible y su gloria iluminará la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, mi hermano, no se refiere a la Jerusalén que está ahora en Israel. ¿eh? La nueva Jerusalén estará en los cielos nuevos y la nueva tierra, ¿sí? Según Apocalipsis capítulo 21, versículo 22 al 23. Él reinará desde su trono en esta santa ciudad, como se menciona en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 y capítulo 22, versículo 4. Entonces, mi hermano, va a ser una completa perfección. El espíritu santificado, el cuerpo perfeccionado y los cielos nuevos y la nueva tierra totalmente perfeccionado, sin la maldición del pecado, sin problemas, sin sufrimiento, sin enfermedades. Viviremos en ese lugar donde el reino de Dios será consumado, o sea, completamente, será pleno, donde el Señor reinará
desde su trono y nosotros, mi hermano, alabaremos su nombre por la eternidad. ¿No les da esperanza, hermanos, esto? ¿Eh? Recompensas. Último punto. Los regenerados serán recompensados en el estado final por lo que Cristo ha hecho en su beneficio. Y eso a mí, mi hermano, me da tanto alivio. Recibiremos las recompensas de Cristo, no las recompensas de nuestras obras. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de todo de la gracia, de la redención del Señor. Recibiremos la recompensa por lo que Cristo ha hecho en su beneficio, su fidelidad y sus buenas obras que hayan realizado en obediencia a Dios. Esto se refleja en diversas menciones en la Biblia, como la corona de justicia, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8, la corona de gloria, primera de Pedro 5, 4, la promesa de reinar con Cristo. Todo lo que Cristo recibió es también para nosotros. Dice reinar con Cristo, segunda de Timoteo capítulo 12, capítulo 2, versículo 12. Hebreos 4, 11, 4 del 1 al 11, habla del descanso final de Dios al que entrarán los regenerados. Y Jesús menciona la idea de acumular tesoro en el cielo en Mateo capítulo 6, versículo 20, Marcos 10, 21 y Lucas 12, 33, refiriéndose a crecer en la fe, a conocer a Dios y a profundizar en nuestra relación con Él en el estado presente. Aunque no conocemos los detalles precisos de esta recompensa y tesoros, confiamos en el carácter misericordioso de Dios y esperamos experimentar la alegría eterna que Él tiene preparada para nosotros en el estado final. Yo creo, mi hermano, de que las recompensas, ninguno de nosotros va a estar ahí por interés en las recompensas. Nosotros vamos a estar ahí porque hemos sido salvados por el Señor, porque el Señor produjo fe en nosotros y porque amamos al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Las recompensas están preparadas para sus hijos, pero nuestra mayor motivación es estar con el Señor. Mis hermanos queridos, hasta ahí la clase de hoy, ¿sí? Vamos a